proceso externo a través del comportamiento humano. Posteriormente vimos el enfoque de Turing, que decía que si un equipo era totalmente inteligente, debía de tener o poseer estas características, que es el procesamiento del lenguaje natural, la representación del conocimiento, el razonamiento automatizado, el aprendizaje de máquina, la visión por computadora y la robótica. Después pasamos al enfoque de modelo cognitivo, en donde definimos cómo pensamos humanamente, pensando racionalmente, en donde pues el área que nos va a ayudar muchísimo a la inteligencia artificial es la probabilidad. Entonces, posteriormente pasamos a definir qué era un agente. Recuerden que un agente en inteligencia artificial está definido porque percibe su medio ambiente, procesa esa información y ejecuta una acción. Eso define un agente en inteligencia artificial. Posteriormente vimos en las áreas fundamentales de la inteligencia artificial, en donde está la filosofía, las matemáticas, la economía, la neurociencia, la psicología, la teoría del control y la cibernética, la lingüística y la ingeniería de cómputo. Pasamos ya a ver el reconocimiento de imágenes, en donde podemos ver una imagen, la red neuronal artificial, y tenemos dos tipos de imagen, en donde una tenemos n cantidad de objetos y en otra tenemos una cantidad distinta de objetos. Entonces, tomamos esas imágenes, las mandamos a la red neuronal y lo que nos va a hacer esta primera aplicación va a ser una clasificación, en donde hay un gato, una naranja y un plátano, ¿no? Entonces están las bananas, las naranjas, aquí está el gato, tenemos una televisión, el gato doméstico y el librero, ¿no? Entonces, tenemos la primera aplicación dentro de inteligencia artificial, que es la primera aplicación, la más utilizada es en el reconocimiento de imágenes. Posteriormente tenemos también un reconocimiento de sonidos, ¿sale? Y yo lo comentaba, ¿no? ¿Qué es lo que tiene Siri, Alexa, Cortana en su momento? Tenía este reconocimiento de sonidos. Tenemos n cantidad de sonidos y bueno, la red neuronal lo va a clasificar por palabras, gritos, coches. Solamente para hacer el procesamiento de audio, a lo mejor si tú estás utilizando Alexa, pues va a retirar todo lo demás y se va a quedar con las puras palabras. ¿De acuerdo? Esa es la segunda aplicación. La tercera aplicación que vimos en la clase pasada se refiere al reconocimiento de patrones. Tenemos una base de datos de huellas dactilares, tenemos una base de datos de tendencias en la Bolsa Mexicana de Valores y tenemos a lo mejor un conjunto de cantidad de documentos digitalizados en PDF y nosotros los vamos a clasificar. ¿Sale? Podemos nosotros, si tenemos grandes cantidades de documentos revueltas, los podemos clasificar, vamos a suponer, en actas de nacimiento, en boletas de calificaciones, en facturas, ¿de acuerdo? Entonces nosotros metemos todos estos datos dentro de una red neuronal artificial y lo va a clasificar en huellas digitales, tendencias en la bolsa y ciclos de negocio, ¿no? Esa puede ser la clasificación, esa es la tercera aplicación que veíamos. Como una cuarta aplicación, veíamos que estos puntitos azules son n cantidad de datos que a lo mejor nosotros estamos recolectando y nosotros necesitamos identificar el patrón de esa cantidad de datos. En la línea roja nosotros vemos lo que hizo la red neuronal. Metimos ese conjunto de datos en X y nos da el conjunto de datos en Y, que es una señal sinusoidal. Eso quiere decir que ese conjunto de datos está realizando como tal la identificación de una señal sinusoidal. Una quinta aplicación es el control inteligente, en donde por ahí del año de 1992 tenemos que la Universidad de Carmelo resolvió el problema de la navegación autónoma. Dotó a este vehículo de una serie de cámaras en donde, primer paso, tomó el vehículo, empezó un conductor a manejar sobre la ruta, tomando video e imágenes de toda esa ruta. Segundo paso, pusieron una red neuronal artificial a entrenarse con n cantidad de imágenes para que la red neuronal dijera la dirección del volante, izquierda o derecha, dependiendo de las imágenes que habían recibido. Finalmente, ¿cómo se bajó esto? Pues nosotros generamos el algoritmo de la red neuronal con los pesos sinápticos adecuados y lo ponemos aquí con un microcontrolador y nos va a decir izquierda o derecha, 0 o 1. Esa es de las primeras aplicaciones que vamos a hacer.
¿Sale? En el control inteligente. Bien, ¿quién me puede resolver esta pregunta? ¿Para qué sirven las redes neuronales? Ya habíamos dicho, para formar relaciones arbitrarias, y hay un proceso que se le llama entrenamiento, que es el método por el cual se construye la relación entre los datos. ¿Qué es lo que me va a hacer una red neuronal? Lo habíamos dicho la clase pasada. Lo único que me va a hacer la red neuronal es clasificar. Eso. Puede ser en 2 clases, 3 clases, 4 clases. Si yo pongo más de 2 clases, es una red neuronal muy grande, ¿no? Entonces deben de tener cuidado en cómo diseñan su red neuronal, ¿vale? Es la única tarea que va a hacer. Tenemos diferentes tipos de entrenamiento. Tenemos el tipo de entrenamiento supervisado, en donde el entrenamiento supervisado a la red neuronal se le da tanto los datos de entrada como los datos de salida, y son ejemplos con los cuales se va a generalizar. Es decir, en este supervisado, aquí tenemos la red neuronal, se le dan los datos de entrada y los datos de salida, y nosotros vamos cuidando cómo se va entrenando. Tenemos un segundo entrenamiento, que es el entrenamiento no supervisado, en donde solamente le damos los datos de entrada y vemos que va aprendiendo a lo largo del tiempo. Finalmente tenemos el aprendizaje por reforzamiento, en donde tenemos datos de entrada y le damos un premio o ponemos ciertos criterios de reforzamiento. Imagínense que el aprendizaje por reforzamiento fue cuando ustedes empezaron a hablar y su mamá los corregía, ¿no? No se dice bla bla, se dice mamá, no se dice bla bla, se dice papá, ¿no? Le fue reforzando ese aprendizaje. Es el aprendizaje por reforzamiento. Nosotros nos vamos a centrar en este curso en el entrenamiento supervisado. Entonces ya vimos 2 características de las redes neuronales. La primera es que el objetivo para el cual las vamos a utilizar es solamente para clasificar. Y la segunda es que vamos a necesitar de alguna metodología de entrenamiento. Existen 3 tipos de entrenamiento, pero en esta clase, en este curso, solamente nos vamos a centrar en el entrenamiento supervisado, en donde se le dan los datos de entrada y datos de salida, entrenamos a la red neuronal y ya después funciona de manera inteligente con N cantidad de datos. ¿De acuerdo? Bien, ya vamos a pasar como tal de lleno a la estructura de una red neuronal, y para entender cómo funciona una red neuronal y cómo en sus primeros inicios se diseñó la red Adalai, tenemos que entender cómo funciona una red neuronal biológica, en este caso una neurona, ¿no? Tenemos estas ramificaciones que van alrededor de la célula. Voy a ponerlo con el puntero. ¿Sí las ven? Estas ramificaciones de aquí. Estas son conocidas como dendritas, ¿vale? Las dendritas tienen la función principal de recibir las señales eléctricas que provienen de otras neuronas. Y este que está aquí en medio es el soma, ¿vale? O cuerpo. Ese soma o cuerpo tiene un núcleo que contiene el ADN que le permite la generación de proteínas adecuadas para mantener el metabolismo de la célula. ¿Sale? Ese soma o ese cuerpo, pues podría decir que es el que le da vida a toda la neurona. Cuando te dicen, pues ya se te murió una de las 2 neuronas, significa que ese cuerpo o soma pues ya no tiene un metabolismo, es el que tiene todos sabemos que es un metabolismo, ¿no? Es algo que procesa, nos da energía, se alimenta y nos empieza a regresar ese ciclo en cantidad de veces, ¿no? Por decir, nuestro metabolismo en las mañanas, pues a lo mejor es muy rápido, nos levantamos, empezamos a hacer nuestras actividades, o a lo mejor nuestro metabolismo es muy lento, ¿no? Me cuesta mucho despertar, casi no tengo ganas de vivir, voy a tener mi clase de tópicos, no quiero ir, entonces es un metabolismo más lento, ¿no? Se ve más en la comida, ¿no? Cuando tú comes algo y a lo mejor tienes un metabolismo lento, pues tardas mucho en digerir a lo mejor la torta de acá afuera, los taquitos, ¿no? O tienes un metabolismo muy rápido que comiste ya ahorita y más adelante te da mucha hambre, ¿no? Entonces, aquí en las neuronas, parte de aquí es el soma o cuerpo y contiene el ADN y el metabolismo para que viva esta neurona. Estas ramificaciones de aquí son las dendritas, ¿no? Entonces ya tenemos 2 elementos de la neurona. Posteriormente tenemos que estas dendritas, tenemos el soma, el núcleo, tenemos las dendritas, que van a ser consideradas como las entradas.
A estas dendritas llegan las ramificaciones de las otras neuronas, entonces son consideradas como entradas. Posteriormente tenemos este gran brazo, el de color como amarillito que ven acá, se le conoce como axón de Hillock y es la parte inicial de la acción donde comienzan a viajar las señales eléctricas, ¿vale? En el axón de Hillock, ahí es donde van a viajar como tal las señales eléctricas en la neurona biológica. Eso que tiene alrededor, que parece como miel, se le conoce justamente como mielina, ¿sale? Y esta mielina, esta mielina, vemos el axón de Hillock. Ahí está. Esta mielina es la que garantiza que la señal eléctrica llegue totalmente al otro lado, ¿no? Es la que conserva el potencial de esa información, ¿no? Hace mucho tiempo no se sabía cómo se garantizaba que llegara la señal eléctrica y que no se perdiera. No sé si recuerdan en la clase de circuitos, les dije que un cable USB no puede ser conectado más allá de 5 metros. ¿Qué pasa si yo conecto más de 5 metros de un cable USB de 5 volts? ¿Qué va a pasar si llegan los 5 volts de un punto A a un punto B? Hay una pérdida. Exactamente, hay una pérdida por la gran cantidad de resistencia que representa. Lo mismo se pensaba que el largo del axón afectaba a la señal eléctrica. Y entonces por mucho tiempo los científicos estuvieron buscando por qué llegaba la información completa de un lado a otro. Entonces la respuesta es la mielina, ¿no? Estas ramificaciones, estas regiones que están acá, se conocen como nodos de Rambier, ¿vale? Estos nodos de Rambier, la función de los nodos de Rambier y la mielina es acelerar la velocidad a la cual se transmiten las señales eléctricas a través del axón, ¿vale? Y al final del axón tenemos algo que se conoce como botones terminales. Tenemos estos botones terminales y su función fundamental es la de enviar señales eléctricas hacia otras neuronas, ¿sale? Ahora, me gustaría que ustedes tuvieran la visión o la imaginación de ver a la neurona como un procesador de información, en donde llega información, la procesa aquí y manda la información procesada a otras neuronas, ¿sale? Entonces, las dendritas son las entradas, los botones terminales son las salidas, los nodos de Rambier y la mielina van a garantizar que la información que se esté generando en el soma, en el núcleo, pueda llegar a las siguientes neuronas, ¿no? Se puede decir muy fácil, ¿no? Pero tardamos muchos años de investigación para saber cómo funcionaba al menos una neurona biológica. Muchos años. Y no fueron los ingenieros los que encontraron cómo funciona una neurona. Esos fueron los neurocientíficos. ¿Vale? Es por eso que la inteligencia artificial está basada en varias áreas como la medicina. ¿Sale? Entonces, para que se den una idea, tenemos 3 animales, tenemos al cangrejo, al calamar y al humano. ¿Sale? Para que se den una idea del potencial que tenemos en nuestra neurona, voy a mostrarle algunos datos interesantes sobre el axón, la velocidad a la cual viajan las señales en el axón y el diámetro de disección. Vamos a hacer esta comparativa entre estos tres, entre el cangrejo, el calamar y el humano. Vamos a comparar primero el diámetro del axón en estos 3 animales, ¿no? Tenemos el cangrejo que tiene un diámetro de 30 micrometros. Luego tenemos que es algo bastante pequeño, ¿no? 30 micrómetros para el cangrejo, el diámetro del axón. Luego tenemos que el calamar tiene 500 micrómetros y estos 500 micrómetros es 16 veces más grande que lo del cangrejo, ¿no? Y finalmente tenemos 20 micrómetros del humano, ¿no? Que son 2/3 partes más pequeño que la del cangrejo, ¿no? Entonces, noten que las neuronas humanas tienen una mayor capacidad para ser compactadas porque las dimensiones más pequeñas en la parte del humano, obviamente tenemos dimensiones más pequeñas y en nuestro cerebro pueden caber más o pueden caber menos, pueden caber más neuronas.
Y al que quepan más neuronas en nuestro cerebro, eso nos permite procesar mayor o menor información. Mayor información. Entonces es una virtud que nuestras neuronas sean linealmente. ¿Vale? Entonces, para que se den una idea, la velocidad a la cual viajan las señales eléctricas a través del axón del cangrejo de 30 micrómetros de diámetro es a 18 kilómetros por hora. Más o menos 18 kilómetros por hora es como cuando ustedes empiezan a tocar. En el cangrejo viajan la información a 18 kilómetros por hora. ¿Vale? Se han visto, ¿no? Que cerca de las escuelas dice máxima velocidad 20 kilómetros por hora. Y los carros se ven como van. Si ustedes trotan es más o menos 20 kilómetros. A esa velocidad viajan en las neuronas del cangrejo la información, ¿no? Luego, para el calamar, en el calamar viajan a 72 kilómetros por hora la información en el calamar, en ese diámetro de la acción de 500 micrómetros. ¿Vale? Es 80 kilómetros por hora es más o menos el límite de velocidad que tenemos nosotros en algunas autopistas de la Ciudad de México. ¿Vale? Dice ahí 80 kilómetros por hora máximo. Luego tenemos el humano. ¿Saben ustedes la velocidad a la cual viaja la información en el humano? 432 kilómetros por hora. Y esto más o menos es muchísimo más rápido que un Fórmula 1. A esa velocidad viaja la información del ser humano. ¿Sale? Entonces, para que comparen el tamaño y datos interesantes, ¿no? ¿Hay algún animal que lo haga todavía más rápido? No posee esa información, pero creo que no. El humano es, por eso somos los seres pensantes. No, tal vez el delfín esté abajo, porque un delfín no habla, a pesar de que se comunica de otra manera con el sonar, no habla. Entonces, el que nosotros caminemos en dos pies, hagamos más tareas al mismo tiempo, pues nos da un nivel más rápido de procesar la información. 432 kilómetros. Me imagino que a lo mejor el delfín ha de estar por ahí de 150, 160 kilómetros por hora. Es una velocidad rápida, ¿no? Para mí es muy interesante cómo procesa la información del cerebro. Entonces tenemos una información, un transporte de información muy veloz. Ahora sabemos qué hace cada componente adentro de nuestro cerebro, en particular de una neurona biológica. Ahora me gustaría preguntarles a ustedes de las técnicas matemáticas que han aprendido durante la carrera. ¿Qué se les puede ocurrir para representar este fenómeno biológico y traducirlo a matemáticas? Ya les dije, ¿no? Álgebra lineal y probabilidad. Ya les di ahí el área. Pero, ¿qué de álgebra lineal hemos aprendido? ¿Y qué de probabilidad hemos aprendido para que nosotros podamos representar este comportamiento en un código, en un algoritmo? Es algo bien interesante, ¿no? Ahorita que lo programemos van a decir, está bien fácil. Pero el hecho, y eso es lo que a mí más me llama la atención, porque es muy importante esto. Porque a lo mejor en una tabla una persona, pues le vino esa idea. Le vino esa idea y empezó a representar a través de símbolos, a través de números, algo muy, muy impactante, ¿no? Ustedes conocen las obras de Leonardo da Vinci, las pinturas de Michelangelo, alguna de la música de Beethoven, ¿no? Eso cómo se conoce como arte, ¿no? Porque trasciende el tiempo y el espacio, y el arte fue apreciado en su momento en el siglo XVII, en el siglo XIV, en la época donde vivieron ellos, y ha traspasado tiempo. O sea, tú vas a un museo o escuchas la novena sinfónica de Beethoven y es algo muy delicioso, muy agradable para el cerebro, y trasciende, ¿no? Es como si Beethoven siguiera viviendo, es como si Rembrandt siguiera viviendo, es como si Van Gogh siguiera viviendo, ¿no? Pues algo muy similar hacen las personas que se dedican a esta parte, a hacer ciencia, porque trasciende el tiempo y el espacio. O sea, ya tenemos este algoritmo y la capacidad que se necesita para representar esto físico a símbolos y a números, para mí tiene mucho valor, porque no es nada sencillo. Son días de estar pensando, tratando de representar este fenómeno físico, biológico, en un algoritmo. ¿Sale? Vamos a hacer lo siguiente: 18 kilómetros por hora, 72 kilómetros por hora y 432 kilómetros por hora aproximadamente. Bien, ahora les voy a platicar cómo viaja la información a través de una neurona.
Aquí en este dibujo pueden ver cómo la neurona está conectada a otras neuronas a través de sus dendritas. ¿Sí ven?